¿Cómo le impacta esto a los negocios? Porque los negocios están terriblemente desafiados por lo que es la revolución digital 4.0, la inteligencia artificial. Y aquí las personas, ¿qué papel juegan para ti? Estamos en ese momento. A cualquier negocio le pasan, diría que 3 cosas. Muchos datos, millones de datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos de... Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Choose and Coffee, un espacio que está vivo y que es transformador porque es heart-centric y, como todo lo importante, tiene mucho corazón. Hoy, en este episodio, volveremos a compartir enseñanzas y revelaciones y volveremos a plantar una semillita en cada uno de vosotros, literal y emocionalmente. Para todos los que nos estáis siguiendo a través de cualquier plataforma como Spotify o iTunes o a través de las redes sociales, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Choose and Co. Buenas tardes, soy Chu Sanz, directora y líder del proyecto Choose and Co. Y estoy entusiasmada y feliz de volver a encontrarnos para tomar un café juntos. Espero que este coffee te sume para tu transformación personal y también para la de las organizaciones en las que trabajamos. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de mucha actualidad, como es la transformación digital. Y lo hacemos de la mano de un experto que tengo aquí conmigo, Julio. Estoy encantada de que hayas venido a compartir este segundo episodio de Choose and Coffee. Julio Marote es gerente de la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de UTE y nos vas a acompañar para poner un poquito de luz con este tema tan actual. Bienvenido, Julio. Bueno, gracias Chu, muchas gracias por la invitación y es un placer conversar contigo de estos temas. Bueno, antes de empezar, espérate que creo que has traído unas semillitas que dejaste por aquí antes. Sí. Y bueno, nos interesa mucho saber cuáles son las semillas que has traído, de qué son y qué significado tienen para ti. Estos son flores silvestres. Estos representan la fuerza de la otra persona, la vitalidad de la otra persona. La elegí por eso. Representa mucho la libertad. Es la naturaleza, son las flores de la naturaleza y representan como flores el amor. Por eso he traído esto para sembrar contigo. Bueno, me encanta. Luego tendremos oportunidad de ir a sembrarlas juntos si quieres. Buenísimo, me encanta. Bueno, vamos a poner un poco de luz, ¿te apetece? Sobre este tema del que tú eres experto, que además has ganado premios y reconocimientos este año. Así que la primera pregunta que te haría es, ¿qué es esto de la revolución digital de la industria 4.0, de la que tú tanto hablas? ¿Por qué el 4.0? El 4.0 viene más vinculado sobre todo a la industria y a la evolución en la historia de la industria. Cuando empiezan a hablar, se empieza a hablar, y en la bibliografía se ve del 1.0, es cuando aparece la invención de la máquina a vapor y la facilidad después para transportar cosas. La 2.0 es más... Uno se posiciona en 1908, cuando Henry Ford saca su Forte y cambia la forma de hacer las cosas en forma más masiva, con la electricidad, con las líneas de ensamblaje. Ahí hay un salto de la industria. Llegamos a las 3.0 y ahí ya me siento muy cerca, porque es cuando se incorpora las computadoras, lo que son las TICs, tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces empiezan a robotizar acciones, a hacer todo más simultáneo, secuencial, y empieza la computadora a tomar su rol importante. Y la 4.0 es donde estamos ahora, donde aparece la transformación digital. Por eso de la revolución digital, la 4.0 asociado con la transformación digital. Para entender un poco más o cantar un poco más, empieza a ser la transformación digital, que es el 4.0 de la industria, es cuando metemos tecnología, incorporamos tecnología en todas las actividades de los procesos, en todas las actividades de la industria. Y eso es posible porque pasan cosas, y pasan cosas muy importantes. Dentro de las cosas más importantes que pasan es que empiezan a aparecer muchos datos, millones de datos. Y cuando hablamos de datos, hablamos de texto, de temperaturas, de indicadores, de videos, de fotos. Todo eso es un montón de información que empiezan a tener en forma digital, empiezan a estar en forma digital
empiezan a poder ser procesados por programas. Entonces, por programas, eso que interpreta esos datos, que permite identificar, el programa empieza a poder entender un montón de cosas, a eso le empezamos a llamar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial son programas que empiezan a poder identificar, a poder decidir, a poder tomar acciones sin la participación humana, sino ese es el programa. Eso entra en todo esto de la transformación digital y de la industria 4.0. Estamos en ese momento, estamos en un gran momento de la industria de la tecnología, y es la inteligencia artificial junto con la gran cantidad de datos, porque hoy hay datos digitales, se están generando muchísimos, y todo va por ahí, por la automatización, la generación de actividades sin intervención humana, que hace que todas las cosas vayan a fluir con mayor rapidez y vayan a generar muchos beneficios muy rápido. Claro, en esto que has dicho de que se incorpora todo esto a todos los procesos y todo el mundo de los datos, claro, yo la pregunta que tengo un poco es ¿cómo le impacta esto a los negocios? Porque los negocios están terriblemente desafiados por lo que es la revolución digital 4.0, la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta esto de una manera concreta en lo que es el mundo del negocio, Julio? Además, tú eres gestor también, vienes del ámbito de la gestión, no solo de la tecnología. Yo creo que tienes ahí como un expertise también práctico que es súper interesante. A cualquier negocio le pasan, diría que 3 cosas, ¿no? Le importan 3 cosas al negocio. Le importa competir para ganar mercado, le importa crecer y le importa ahora, pero mucho más, le importa adaptarse. Porque todo esto es velocidad. Entonces, y los cambios, nosotros vemos, los cambios suceden todo el tiempo, en todo momento. Las personas cambiamos mucho más rápido y las situaciones, las normas, las leyes, todo cambia más rápido. Entonces, la única forma que tiene el negocio de adaptarse rápido es con tecnología, de ser más eficiente es con tecnología. Y por ahí viene el impacto en el negocio. Y aquí las personas, ¿qué papel juegan para ti? ¿Qué tiene que ver esto? Que en el fondo también un poco la invitación es a esa, ¿no? A abrir la reflexión. Se habla de inteligencia artificial y de repente, por ejemplo, yo leí ayer en el periódico las carreras de filosofía, de filología, están siendo mucho más revalorizadas, porque curiosamente en la inteligencia artificial lo que es más humano parece el gran desafío. ¿Qué tiene para ti, como experto de tecnología, qué tiene para ti que ver revolución tecnológica y personas? ¿Cómo se linkea eso? Sí, habría muchas cosas para decir, pero primero yo diría, las cosas hay que hacerlas de forma diferente. Todo se empiezan a hacer de forma diferente pensando en el trabajo, ¿no? Y capaz que el ser humano, capaz que ahora tiene que ser cada vez más ser humano y menos máquina, ¿entendés? Claro. Por donde viene, por eso la carrera. Capaz que ahora nos podemos dedicar más a ser más seres humanos, estaría buenísimo. Y que la tecnología ayude para hacer las cosas que tienen que hacer las máquinas. Entonces, como hay que pensar distinto, hacer las cosas distinto, comunicarse distinto, tiene muchísimo que ver con las personas, principalmente con las personas, y luego con la cultura del lugar, de la empresa, de lo que sea. No sé si te respondo un poco. Por ahí, sí, por ahí. Porque en esto de transformación digital, tú un poco desde tu experiencia, ¿cuáles son como las claves más importantes para lograr eso con éxito? O bueno, dicho del revés la pregunta, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál sientes que son las cuestiones que menos se tienen en cuenta y que más están dificultando que se lleve con éxito esa revolución digital en la empresa? ¿Cuáles son esas claves para ti de éxito más importantes, Julio? Estoy de hace muchos años trabajando en proyectos de implantación de sistemas, ¿no? En proyectos de transformación digital. Y muchas veces lo que menos le poníamos foco eran las personas, ¿no? Porque decíamos, tenemos un bloque de adaptación del sistema, tenemos otro bloque de conseguir los datos, porque si tengo un buen sistema pero tengo malos datos, tengo malos resultados. Si tengo buenos datos pero el sistema es malo, también tengo malos resultados. Y las personas acompañaban, ¿no? Decía, bueno, hago esto, hago el sistema, tomo y mejoro los datos, y a las personas les doy un cursito. Sí, tal cual. Pero ya no funciona, ¿sí? Y cada vez menos. Y ahí hay un error y un problemón que lo he tenido en muchos proyectos. Por eso es importante
tan importante como el sistema, como los datos, es las personas. Y más importante, te diría. Las personas tienen que ser, en esa transformación digital, el motor. Las personas tienen que ser, cuando uno no tiene que pensar enseñarle un manual a la persona, uno lo tiene que considerar, y no te voy a contar a vos, me parece que sos la más experta en esta materia, pero hay que considerar a la persona desde un punto integral, ¿no? El desarrollo de las personas. ¿Por qué está esta persona trabajando así? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo le va a cambiar? Se va a sentir? ¿Cómo va a pensar? Si uno piensa bien en las personas, seguramente el motor de transformación de ese proyecto va a tener muchísimo más fuerza. Y ni que te digo, con un tema que es bien de Choose Us & Co., que es el liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de ¿esto quién lo lleva? ¿Quién lo lidera en una transformación digital? Los líderes. Entonces, si hablamos de liderazgo, no son... El liderazgo de antes ya quedó, ya no existe más ese liderazgo que doy órdenes. Hoy el liderazgo pasa por otra cosa, pasa por motivar, por innovar, por buscar salirse salirse de los carriles normales, de buscar transformar. Va por ahí, y por eso es que se habla de liderazgo 4.0 también. Está todo asociado, la industria, la tecnología y el liderazgo 4.0. Eso es música para mis oídos. Capaz que me fui de mucho, ¿no? Es música para mis oídos. Yo siempre te he oído decir que como que tienes esa máxima, ¿no? Que a mí me encanta, que la tecnología es para las personas. Es como, Sí. como encontrar el para de la tecnología, ¿no? Que a veces la convertimos un poco como el fin en sí mismo. Y tú como que traes una mirada muy integradora, muy humanista de la tecnología, ¿no? Que a mí eso bueno, no sé, es música para mis oídos porque es realmente en lo que creo, ¿no? Como que falta por hacer esa mirada humanista de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo siempre me gusta mucho la tecnología, me apasiona la tecnología, pero cada día es cómo la tecnología, a mí me desafía, cómo la tecnología ayuda al ecosistema de las personas, y a todo su ecosistema. Y por eso va, digo, mi vocación, te diría. Bueno, yo estoy súper contenta de que formes parte de Choose Us & Co. Y de paso ya como que presentamos el proyecto juntos a través de este video podcast. Y me interesaría que, bueno, no sé, que contaras desde tu lado, ¿no? ¿Cuál es el rol que vienes a jugar al equipo de Choose Us & Co., que tenemos como core transformación de cultura y personas, y que sin embargo estamos entendiendo que es muy necesaria la mirada de un experto en tecnología digital para poder acompañar cultura y personas hoy en los negocios? Si quieres explicar un poquito el rol que tú vienes a traer al equipo, me encantaría. Bueno, te cuento un poco algo así como una perspectiva general. Digo, la perspectiva hoy ya no es digital, ya no es de cultura, es algo más integral, ¿no? Uno tiene que... Los presupuestos siguen mandando en las organizaciones, pero uno tiene que ver presupuesto para las personas, presupuesto para la tecnología y para los suministros. Pero te tiene que ver todo en forma integral. Entonces, para verlo en forma integral, la única forma es que el que se encarga de la gestión humana o gestión de las personas se comunique muy bien con la gestión con la gestión en general de los presupuestos y se comunique muy bien con un líder tecnológico, con el gerente de tecnología. Entonces, para que se comuniquen muy bien y que se entiendan y que vayan y que puedan ir de la mano y a la misma velocidad, es necesaria esa comunicación, pero a veces falta. Entonces, yo creo que la mirada hoy de Choose Us & Co. es donde falta, pongo esos catalizadores que posibilitan que eso se mitigue, que ese problema deje de existir. Hay alguien que está entendiendo en todos los puntos de vista, en todas las perspectivas, y va generando toda la información y todas las acciones necesarias para que pueda fluir, para que los proyectos fluyan, para que los proyectos sean exitosos. Todos los proyectos de transformación digital o transformación de las empresas o transformación de las personas sean exitosos. Me encanta, porque es ese rol que yo entiendo que es tan necesario, ¿no? Que te agradezco un montón que vengas a traer al equipo como de articulador, de puente, ¿no? Me encanta lo de puente, ¿eh? Sí, ¿no? Me encanta. ¿Te encanta lo de puente? Yo siempre cuando vine a Uruguay tuve como esa visión de que yo venía de alguna forma a ser puente. Primero lo visualicé como ser puente entre España y Uruguay,
pero ahora voy entendiendo que ese puente tiene muchas formas y también es este puente para que hablen disciplinas que están trabajándose de manera a veces tan poco conectada, ¿no? Y bueno, me encanta que vengas también tú aquí a ser puente al proyecto para que se entienda el negocio, lo digital y la cultura que hace falta. Así que bueno, pues estar más feliz. Gracias. Yo encantado, me encanta el proyecto y me encantan los desafíos. Me encanta, Julio. Bueno, capaz que ha llegado el momento, si quieres, que es el momento que me encanta de nuestro episodio, si te animas, a que vayamos a plantar las semillas de las flores silvestres. Eso de la fuerza interior y la libertad me apasiona. Así que, si quieres, vamos a plantarlas. ¿Te animas? Me encanta. ¿Vamos a ello? Perfecto, vamos. Venga, vamos. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, just as sure as the sun will rise. I'll be there when you... ¿Qué te ha parecido lo de plantar la semilla? A mí el tema de la tierra siempre me gustó. Siempre me gustó el campo, siempre me gustó la tierra. Tengo cierto componente indígena en mis venas, que tú lo sabes. Que yo lo sé. Entonces, el tocar la tierra con las manos, con los pies, me fascina. Me siento muy cómodo, muy bien, lo disfruto muchísimo. Bueno, pues eso queda para todos los que están escuchándonos, que esa semilla ahí pueda germinar en forma de fuerza interior y de libertad. Así que eso es lo que nos has traído. Mil gracias. No, por favor, me encanta. Pero vos me hiciste preguntas, pero yo te quería hacer una pregunta. Bueno, ¿no? Vamos. Porque con la experiencia que tenés, de todos estos años de trabajo en distintas empresas, industrias y eso, también ves cómo la tecnología se ha ido incorporando. ¿Cómo cambia? ¿Hay un desafío nuevo en la transformación de las personas, de la cultura? ¿Se adapta? ¿Qué te pasa ahí en la cabeza con esos temas? ¿O qué pasan en la perspectiva de personas y cultura? Yo creo que, fíjate, como que en esos dos temas, yo creo que lo más importante ahora mismo es la lucidez. Tener lucidez para entender que los dos son parte de lo mismo. Porque tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Pero yo desde la experiencia de trabajo con organizaciones, como que muchas veces la transformación digital se ve limitada por dinámicas humanas. O sea, al final es la gente y la cultura que trae como viejos patrones muy obsoletos del pasado y que están continuamente torpedeando o limitando por lo menos que evolucione esa transformación digital a la velocidad que el negocio también necesita, ¿no? El otro día estuvimos con un responsable de una entidad suprarregional y él nos decía, evidentemente, si el negocio no se quiere quedar obsoleto, necesita abordar la transformación digital, eso lo sabe cualquier negocio. Pero nos decía esta persona, pero ¿quién es quien se está dando cuenta que eso no va a ser posible si no se acompaña a la vez de la misma transformación cultural y de personas? ¿Quién está viendo ese gap y cómo acompañar e integrar ese gap? Me pareció súper interesante, ¿no? Empezando por el tema de gasto e inversión, tú lo sabes bien, o sea, la tecnología se considera una inversión, pero en muchísimas empresas todavía, cultura y personas se considera un gasto y no tiene nada que ver Entonces, lo que yo siento que yo quiero traer o cómo yo lo entiendo es que transformación digital y transformación de las personas y de la cultura es sístole y diástole de un único movimiento, que es parte del mismo movimiento. Y creo que tener lucidez para poder entenderlo así va a ser la clave. Te voy a decir como en dos temas que yo considero que esto es muy importante verlo, lo de la sístole, diástole, pero al final de un mismo movimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de las relaciones. La tecnología gestiona cosas, gestiona sistemas, tiene que solucionar muchos problemas y tiene que gestionarlo muy bien.
Bueno, pero por otra parte tenemos a las personas que hacen eso, y las personas no queremos ser gestionadas como cosas, porque no somos cosas, queremos ser lideradas. Entonces aquí aparece como el doble paradigma, ¿no? El paradigma de las cosas y el paradigma de las personas. Tenemos mundos que están sobregestionados e infraliderados. Y esto así no va a funcionar. Si yo traslado el patrón del cómo me relaciono con los sistemas como cosas al patrón de cómo me relaciono con las personas, que son las que lo llevan adelante. Entonces aquí, por ejemplo, es donde yo veo uno de los puntos más importantes para entender que el paradigma de las cosas y de las personas son distintos, son sístole y diástole, pero del mismo movimiento, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Bueno, el segundo de los ejemplos que te decía, donde yo veo esto de que revolución tecnológica, transformación de las personas es sístole y diástole de un mismo movimiento, es con el tema de la velocidad. Para la tecnología la velocidad es clave, es todo, tú lo has dicho antes, ¿no? Vertiginoso. Sin embargo, cuando hablamos de personas, lo rápido termina siendo lento y lo lento al final es rápido. Es esto que supo muy bien, a mí me encanta el ejemplo de Eric Yuan, que es el fundador y el director ejecutivo de Zoom, la plataforma de videoconferencias, que además tiene una historia súper bonita. Él cuando era adolescente tenía que ir a ver a su novia en un tren muy lejos, y cuando volvía de verla siempre pensaba, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder verla aunque no tenga que viajar tan lejos? Y con 17 años él empezó ya a cranear el tema de Zoom, que después de muchos fracasos terminó salvándonos en la pandemia a tantos de nosotros, ¿no? Bueno, pues este hombre, que es uno de los más influyentes, en 2020 fue nombrado así por Time, y que tiene el índice de 99% de aceptación entre sus colaboradores, que es un índice increíble. Este hombre tiene una máxima que es la velocidad. Él siempre dijo: mi arma secreta es la velocidad, y en cualquier compañía emprendedora el arma es la velocidad. Pero él dice, para tener velocidad tenemos que tener confianza. La confianza nos da velocidad. Cuando tenemos confianza podemos tener toda la velocidad que queramos. Es un ejemplo precioso de cómo este hombre, que además en bien tecnológico, entendió que velocidad, sistemas, pero confianza, personas, son dos partes de un único movimiento, ¿no? Y luego yo te diría todavía algo más en esto que me preguntabas de cómo veo yo las dos cosas, ¿no? Yo creo que al final la cultura va a ser lo que va a ser la diferencia competitiva más importante de las empresas. ¿Por qué? Porque al final personas que trabajan en lo digital, el que la empresa te diga que puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo con flexibilidad laboral, esto lo están haciendo ya todas o muchas, pero ¿quién de verdad está invirtiendo, tanto como en sistemas, en crear contextos de inspiración, de propósito, de crecimiento, de confianza, para que las personas crezcan? Y es ahí donde al final las personas van a decidir quedarse, porque es lo que va a hacer la diferencia real, ¿no? Entonces yo creo que si una transformación digital, tú le incorporas estos elementos: un propósito definido y genuino, un equipo de alta dirección bien alineado en los valores, en las estrategias, en los objetivos, un liderazgo 4.0, como tú has dicho, ¿no? Que es lo que yo llamo un líder coach, que genera ámbitos de crecimiento para las personas. Si tienes después equipos de verdad involucrados, con metodologías ágiles adecuadas, que trabajas las resistencias, las pérdidas, que también les dotas de soft skills para que luego sepan tener las conversaciones que tienen que tener en los equipos. Y si además generas el contexto de bienestar y de diversidad que hace que ese trabajo sea sustentable, si tú unes a la transformación digital estos ingredientes, la transformación digital es un éxito, pero necesita estos ingredientes sístole y diástole del mismo corazón. Es un poco lo que a mí me gusta mucho pensar esto como habilitar para habitar. Es como que la cultura es la que necesita habilitar la transformación digital para acelerarla, para hacerla posible. Y la transformación digital yo la veo como una enorme oportunidad para poder habitar de una manera distinta también nuestras organizaciones donde trabajamos todos los días. Por ahí lo veo yo. Me parece
Muy lindo el ejemplo del fundador de Sumta. ¿Te lo sabías? No lo sabía. Es buenísimo. Está muy bueno. Es un genio, pero un genio porque lo supo ver de una manera integral. Eso de la cultura y una cosa que tiene que estar súper presente es la innovación siempre. Tiene que ser parte de la cultura. Ya las empresas del hoy y del mañana sin innovación, digamos que no tienen mucho futuro. A fin de año, por ejemplo, se lo escuché a Bill Gates que decía que con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, el 2024 va a haber una ola abrumadora de inventos. Entonces, es clave cómo se maneja eso. Yo lo veo clave y me ilusiona muchísimo y me gusta muchísimo. Y estoy ansioso porque puedo ir viendo cómo podemos ir avanzando. ¿Cómo sucede? Bueno, me encanta. Bueno, queda toda una conversación aquí abierta, sobre todo para trabajar en las organizaciones de una manera distinta, para que sea también más efectivo, ¿no te parece? Sí. Tal cual. Tal cual. Bueno, Julio, vamos llegando un poco al fin de nuestro video podcast, pero falta una parte que es, te voy a avisar. ¿Tan rápido? Se te pasó rápido, ¿no? Sí. ¿Viste? Velocidad y confianza, aquí funciona también. Pensé que... Hay un match. Lo vengo disfrutando mucho. Ah, me encanta, me parece re bien. Bueno, no sé si te vas a atrever, porque Florencia, nuestra primera invitada del video podcast anterior, dejó una pregunta para ti. Sí. Siempre el invitado va a dejar una pregunta para el que viene, que por cierto, mira a ver qué pregunta le quieres dejar tú al que viene después, bueno, porque vas a tener que dejar una. Pero bueno, la de Florencia es esta. Creo que algo que me encantaría preguntarle, porque es una pregunta que cuando yo me la hice a mí también me impactó un montón, que es entender en qué momento de su vida o algo que a esa persona, que no sé quién es, si es él o la, qué momento lo transformó o la transformó en su vida y qué impacto tuvo. Creo que puede dar mucho para hablar y para conectar también con las organizaciones, que al final cuando uno transforma se genera algo diferente después. Así que tienes que mojarte un poco, me parece. Sí, a ver, desde el punto de vista personal, uno a lo largo de la vida va pasando por distintas transformaciones, pensando en tener alguna similitud también con una organización y con algo mío. Voy a mencionar un ejemplo que me ha ayudado mucho. En un momento de mi vida identifiqué que tenía que trabajar menos en los demás, en el resto, y más en mí mismo. Eso lo tomé como un desafío importante. Fui rigurosamente trabajando ese tema y me ha permitido, yo me siento que me ha transformado. De esa misma forma, creo que esto que le puse foco, le puse prioridad, le puse entusiasmo, me divertí y no me divertí, pero me veía cómo iba creciendo y me miraba al espejo y miraba ayer, era distinto a hoy. A ver, lo recomiendo y me encanta, y creo que todas las personas en un momento tienen que estar en esa sintonía, en ese ejercicio de la autoconciencia de uno y cómo está y cómo puede mejorar trabajando para uno mismo, porque si uno no trabaja por uno mismo no puede dar lo mejor para los demás tampoco, ni para nada. Primero arranca de uno, y las organizaciones tienen, yo creo que también, esos diagnósticos, eso tomar conciencia, hacer esos diálogos difíciles, tomar conciencia de en qué somos buenos y en qué somos malos, y cuáles son. Leí hace poco una revista de Harvard, hablando de las, ¿cómo era que le decía? Las enfermedades que están como metidas, enquistadas en las organizaciones, como por ejemplo, yo qué sé, el exceso de aprobaciones, el exceso de mails, la ausencia de diálogo. Hay un montón de esas. El estado de conciencia, el trabajar eso, la organización adentro mismo, también es una transformación muy importante. Me parece que puede ser fundamental para la evolución de una organización. No sé. Me encanta. Has traído la palabra clave para Chusan Co, que es conciencia. Bueno. Así que me parece que va por ahí. Me encanta que también tú lo traigas como experiencia personal. Bueno, Julio, y vamos a seguir un poco la rueda. Te toca ahora a ti dejar una pregunta para el siguiente invitado que venga en el próximo episodio de Chusan Coffee, que todavía no sabemos quién será. ¿Qué pregunta le quieres dejar?
para que la conteste. ¿Sería una pregunta genérica? Puede ser o que desde venga- una muy absurda a una muy profunda, la que a ti te interese hacer. Está perfecta la que hagas. Siguiendo un poco el hilo, se me ocurre que hablamos de innovación, de velocidad, y en realidad es que estamos redes sociales, estamos viviendo todo un mundo, estamos viviendo el mundo de la inmediatez. Entonces, y en una organización, en un negocio, el cliente pide cosas, pero las personas que trabajan también piden mucho más cosas. Y hablamos de una cultura, entonces mi pregunta es, ¿cómo se administra esa creciente ola de crear más cosas desde el cliente y desde las personas de su trabajo? Ok. ¿Qué te parece? Me parece que voy a tener que apuntármela para hacerla bien, porque es súper interesante. Pero bueno, tiene que ver con esto de la inmediatez. Se la vamos a pasar al siguiente invitado. Sí. Capaz que hasta le digo que se la pases tú así en un pequeño audio para que le quede bien clarita. Y la respuesta te la haremos llegar, Julio. ¿Te Perfecto. parece? Bueno, ya solo nos queda despedir este nuevo episodio de Choose and Coffee, despediros a todos vosotros. Ha sido un enorme placer para mí poder estar con todas vosotras y vosotros. A ti, Julio, ni qué decir, me ha encantado poder estar aquí juntos compartiendo este nuevo enfoque de trabajo tan necesario con todo tu expertise de gestión y de tecnología. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que he disfrutado mucho, ha sido un placer. Te deseo lo mejor para este año y para Choose and Co. Bueno, Y muchos éxitos. Van a muchas venir flores silvestres. muchas flores silvestres. Gracias por formar parte, Julio. Bueno. A todos vosotros, si te ha interesado, no te olvides de seguirnos en redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y ojalá podamos estar juntos otra vez tomándonos otro coffee dentro de un tiempo, en el siguiente episodio que no va a tardar en llegar. Estate atento. Yo feliz de contar contigo en esta comunidad que estamos formando. Hasta muy pronto. Muchas gracias.